Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de junio de 2022 y esto es La Contracrónica. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló el pasado viernes la sentencia conocida como Roe contra Wade, que desde 1973 reconocía el aborto como un derecho amparado por la Constitución. Eso implicaba que ninguno de los estados que conforman la Unión podía legislar en contra de ello. Con esta decisión, respaldada por 5 votos contra 4, queda el camino libre para que el aborto pueda ser ilegalizado en los estados que así lo decidan. Es aún una incógnita, pero se cree que aproximadamente la mitad de los estados o implantarán nuevas restricciones al aborto o directamente prohibirán abortar. Algunos estados como Missouri han sido especialmente rápidos. Este estado, ubicado en el medio oeste y donde los republicanos gozan de una amplia mayoría, tanto en el gobierno del estado como en su Cámara de Representantes, fue el primero en prohibir el aborto tan pronto como la decisión del Supremo se convirtió en firme. No tardó mucho en seguirle Texas. En ambos estados se habían preparado con tiempo, aprobando previamente unas leyes que iban a entrar en vigor si el Supremo se pronunciaba en una dirección concreta, es decir, en la de tirar Roe versus Wade. Ya hay 7 estados que lo han prohibido a día de hoy o limitado a 3 supuestos, es decir, peligro para la madre, malformación del feto o violación, y otros tantos harán lo propio a lo largo de las próximas semanas. El fallo del viernes supone la revocación completa de un fallo anterior del propio Tribunal Supremo, algo no muy habitual, por lo que es posible que esto sea el origen de grandes polémicas que sacudan a Estados Unidos durante los próximos años. La batalla, de hecho, ya ha empezado, la batalla política, quiero decir, y lo ha hecho desde arriba. El presidente Joe Biden criticó duramente el fallo, al que calificó como, y esto es textual, la materialización de una ideología extrema y un trágico error del Tribunal Supremo. Biden, y esto es necesario recordarlo, es de confesión católica y al menos en esto no sigue el magisterio de la Iglesia, que se opone de plano al aborto. El fallo puede desencadenar además una avalancha de litigios políticos de todo tipo. En estados donde no hay una postura clara sobre el aborto, caso por ejemplo de Pensilvania o de Michigan o de Wisconsin, que sea o no legal podría cambiar en función de las mayorías, siempre cambiantes, de las cámaras estatales. Aparte de eso, tendrán que decidir si las mujeres de un estado pueden abortar en otro o si es legal pedir medicamentos abortivos por correo. Por último, muchos se están preguntando, ahí en Estados Unidos, si la marea llegará aún más lejos y termine alcanzando al matrimonio entre personas del mismo sexo o a los anticonceptivos. En los dos casos se trata de derechos amparados por la Constitución gracias a 2 sentencias del Supremo. La sentencia Griswold contra Connecticut de 1965, que garantiza el derecho a la anticoncepción, o la Obergefell contra Hodges de 2015, hace muy poquito tiempo, que reconoce el derecho constitucional al matrimonio entre homosexuales. También podría suceder que un futuro Tribunal Supremo, con un equilibrio de jueces distinto, revierta esta decisión y regrese a la de 1973, pero para esto quizá haya que esperar otros 50 años. Por de pronto, los estados han recuperado una prerrogativa que perdieron hace medio siglo y eso muchos estadounidenses lo celebran. Este viernes se confirmó algo que se sabía ya desde hace casi 2 meses, cuando se filtró a la prensa, a Político exactamente, que es esta página web, este diario online tan famoso en Estados Unidos, que como su nombre indica, pues habla de temas de política, pues filtraron a Político un borrador del Tribunal Supremo sobre la revisión que estaban haciendo dentro del tribunal de la sentencia Roe contra Wade del año 1973. De esto os hablaba en una La Contra de hace ya un par de meses, de estos que hago por la calle y que subo a mi canal de YouTube. Os lo comentaba un poco por encima porque se armó un escándalo importante en Estados Unidos a principios de mayo. El borrador lo había escrito uno de los 9 jueces del Tribunal Supremo, un tipo llamado Samuel Alito, que lleva ya bastante tiempo en el tribunal, desde el año 2006, es decir, fue designado por George Bush padre, no padre, porque todavía queda un juez, Clarence Thomas, que fue designado por el padre de Bush, que también se llamaba George. Bien, el borrador que se estaba debatiendo en aquel momento y indicaba eso, que estaban los 9 jueces debatiendo eso, indicaba también que había una mayoría de jueces, 5 contra 4, que estaban a favor de anular esta sentencia de hace casi medio siglo, la Roe contra Wade.
Wade. Lo primero que hay que preguntarse, por lo tanto, a no ser que uno sea estadounidense y claro, esté al cabo de la calle, todo esto fuera de los Estados Unidos, pues la sentencia de Roe contra Wade no es tan famosa. De hecho, para la mayor parte de europeos o hispanoamericanos es completamente desconocida, o lo era hasta hace un par de meses. Bien, lo primero que habría que preguntarle es qué es eso de Roe contra Wade. Bien, este caso, Roe contra Wade, surgió a raíz de una mujer de Texas que no se llamaba Roe, se llamaba Norma McCorvey. Se puso eso de Roe por el tema del anonimato, vamos, que quería mantenerlo y eligió un seudónimo. Esta mujer quería abortar, pero en Texas era ilegal en aquel momento. Así que nada, no se detuvo, contrató un par de abogadas y elevó el caso hasta el Tribunal Supremo, que un par de años más tarde, año 1973, en enero del 73 exactamente, resolvió por 7 votos contra 2 que el aborto era un derecho fundamental amparado por la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Nada más, el asunto ya quedó ahí. Esta enmienda dice que los estados no pueden privar a las personas, a los estadounidenses, de la vida, de la libertad o de la propiedad sin el debido proceso legal. Aquel fallo, en el año 1973, fue redactado por un juez llamado Harry Blackmun, un juez que había sido designado por Richard Nixon poco antes, es decir, un juez conservador. El caso Roe versus Wade fue un producto de una época muy concreta, de hace ya casi 50 años, en la que el Tribunal Supremo consideraba que, de manera así general, que la Constitución blindaba una serie de derechos que, evidentemente, la Constitución, un documento de finales del siglo XVIII, ni prácticamente ninguna de las enmiendas citaban de forma literal, pero se podía extraer el espíritu de entre las líneas, ¿no? Porque en ningún momento habla la Constitución ni ninguna enmienda, la 14ª tampoco, del aborto, pero estos 7 jueces en el año 73 consideraron que sí se podía extraer algo así. Unos años antes, de hecho, antes de la Roe contra Wade, en el año 1965, el Supremo ya había fallado en un caso llamado Griswold contra Connecticut a favor del uso de anticonceptivos, inspirándose en la misma enmienda, en la 14ª. Hasta 1965 los anticonceptivos se estaban empezando a proliferar no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. En algunos estados eran legales y en otros estados eran ilegales. Así que lo llevaron, Griswold exactamente, lo llevó en este caso era contra Connecticut, esto terminó en el Tribunal Supremo y terminó diciendo el Tribunal Supremo que ningún estado podía prohibirlos. Es decir, que no había posibilidad legal de hacerlo porque era un derecho amparado en la Constitución. Esto de los anticonceptivos apenas tuvo contestación. No hubo nadie que se quejase más allá pues de algunas comunidades muy religiosas que le parecía mal, pero el resto se quedó ahí. Pero lo del aborto sí que tuvo contestación. De hecho, desde entonces, y ya digo, ha pasado casi medio siglo, se ha convertido en una polémica recurrente dentro de la política de los Estados Unidos. Todos sabemos que este del aborto, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier parte, es un debate que allá donde se libra calienta mucho los ánimos. Eso es indiscutible. Caray, ayer en Madrid, este domingo, tuvimos una manifestación contra el aborto. En España el aborto es legal desde 1985, es decir, 12 años después de los Estados Unidos, aunque aquí eso sí no lo hizo un juez, lo hizo un gobierno, concretamente el de Felipe González, que lo tuvo que pasar por el Parlamento. Luego la ley se ha ido modificando y se ha ido haciendo cada vez más ambiciosa respecto a esto. Hoy, por ejemplo, ya es un derecho. En 1985 simplemente se limitaron a despenalizarlo. Es decir, que se hizo de otra manera, porque en nuestro sistema legal los jueces no crean leyes. En el sistema anglosajón sí pueden llegar a crear leyes, como estamos viendo en este caso de Roe contra Wade. Bien, en cualquier parte donde se debata sobre el aborto es un tema muy delicado, que si alguien está convencido de él, lo va a defender con mucha fuerza, y si alguien está en contra también va a defender su postura con muchísimos ánimos. Los que estaban en desacuerdo en aquel momento y han estado en desacuerdo durante todos estos años con Roe versus Wade arguían que el Supremo no puede interferir así, de esta manera, en las competencias estatales y que la Constitución, ni la Constitución, la del 76, 1776, ni ninguna de sus enmiendas hablan de aborto. Por lo tanto, basarse en la Constitución para esto no tiene sentido. Me lo vienen diciendo desde hace tiempo. Los contrarios al aborto en Estados Unidos son en su mayor parte republicanos. Hay también algunos demócratas, pero son muy poquitos. Y lo que hicieron en aquel entonces, estamos hablando de la década de los 60 y sobre todo la década de los 80, es tomarse este tema del aborto y de Roe contra Wade como un desafío a largo plazo. Sabían que podía
podían tirarlo, podían revertirlo, pero no iba a ser sencillo, que les iba a costar, pues no sabían cuánto, pero sabían que décadas, al final han sido casi 50 años. Tenía que ser necesariamente a largo plazo porque una vez se nombra un juez del Supremo, ese juez es vitalicio, a no ser que evidentemente se muera o que se retire de manera voluntaria. De tal manera que un juez, el caso de Clarence Thomas, pues lleva más de 30 años como juez del Supremo. No se les cambia una vez les elige un presidente de cualquiera de los dos partidos, pero a partir de ahí ya son inamovibles y, por supuesto, vitalicios para el resto de su vida. Esto implica que cualquier cosa que tenga que pasar por el Supremo, pues va para largo el asunto. En este caso ha ido para larguísimo. Sabían que necesitaban una mayoría clara en el Tribunal Supremo y no bastaba con decir tenemos más conservadores que republicanos o más republicanos que demócratas, que eso ya lo llegaron a tener en los años 90, por ejemplo, a principios. No bastaba solo con eso, sino que esos jueces, esa mayoría, que tiene 9 miembros, se necesitan 5 como mínimo para sacar algo adelante, bien, esos 5 tenían que estar alineados con esta idea. Y esto sabían que les iba a costar tiempo. Ya digo, bastante les ha costado. Otra pregunta que muchos se han hecho es cómo puede el mismo tribunal cambiar de opinión y cambiar de opinión de esta manera por mucho tiempo que haya pasado. Bien, el tribunal es el mismo, eso no ha cambiado, es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Supreme Court, que la llaman en inglés, pero no sus jueces. Han pasado ya casi 50 años de aquello y los jueces se han ido renovando. Todos los que eran jueces en 1973 han muerto ya. De hecho, el juez decano del Supremo hoy, que os decía antes, Clarence Thomas, lleva ahí desde 1991. Es decir, hace más de 30 años y casi 20 años después de la sentencia Roe contra Wade. Lo que sí es cierto es que, por regla general, los sucesivos miembros del Tribunal Supremo han respetado las decisiones y los fallos de sus antecesores, aunque no les gustasen. Es decir, incluso si los grupos de jueces que llegaron y que van sucediéndose pues estaban en desacuerdo con alguna de esos fallos, de esas sentencias que ha venido dictando. Esto es por regla general, ha habido casos en los que no ha sido así. Claro, esto lo hacen para aportar estabilidad y certidumbre a las leyes. Si los estadounidenses ven que enviar algo al Supremo no sirve para nada porque 5 años después lo van a volver a cambiar conforme cambie una mayoría, pues la verdad no transmite mucha seguridad a los ciudadanos. De ahí que procuren, si cambian algo, tenerlo muy bien justificado. El tribunal ha modificado o ha anulado, mejor dicho, sentencias anteriores. En alguna ocasión, si la mayoría de los jueces creían que estaba justificado hacerlo. Por ejemplo, en el año 1954, el Tribunal Supremo decidió revertir un caso llamado Plessy contra Ferguson, un caso del año 1896, hace más de un siglo. Bueno, en aquel entonces todavía no había pasado un siglo, había pasado poco más de medio siglo, que permitía la segregación racial en las escuelas. Cualquier estado podía hacerlo porque era legal desde 1896. Bien, en el año 1954 había pasado ya más de 50 años, el racismo institucional estaba ya fuertemente cuestionado en la sociedad estadounidense y los jueces del Supremo no eran ajenos a ello, así que tiraron lo de Plessy contra Ferguson. Algo parecido ha pasado con esto del aborto. Hace 50 años, Roe contra Wade salió por 7-2, 7 votos a favor y 2 en contra, y hoy lo han tumbado con 5-4. Es decir, se ha producido un cambio notable en el equilibrio dentro del tribunal. En los años 90 ya estuvieron a punto de tumbar la sentencia del 73, pero en aquel entonces no les llegó la mayoría, no tenían suficiente. 1992 fue el caso Planned Parenthood contra Casey, trató el mismo tema, pero en aquel momento los jueces designados por Reagan y Bush no se atrevieron a anular Roe contra Wade, porque según ellos, y aunque estaban contra la sentencia, querían respetar los precedentes, ya que invalidar Roe pues dañaría la credibilidad del tribunal. Para que veáis que no basta solo con tener jueces que haya designado un presidente demócrata o un presidente republicano. Tienen que alinearse una serie de estrellas para que una cosa o la otra vaya en la dirección que pretenden los que han puesto todo aquello en marcha, es decir, los que han puesto los litigios en marcha. Esta es la razón por la cual cambiar cualquier cosa a través del Supremo lleva, en el mejor de los casos, muchísimo tiempo. De 1992 a esta parte han pasado ya pues 30 años justos, además, y sí que ha habido no intentos claros, pero sí que se ha recurrido en alguna ocasión a los jueces o se les ha tratado de insinuar que quizá había llegado la hora de cargarse Roe contra Wade.
En buena medida no lo han cambiado, es decir, han pasado 30 años y no habían cambiado nada, porque la composición del tribunal no era la adecuada. Ahora la composición del tribunal ha cambiado lo suficiente. Los 3 designados republicanos que decidieron votar en contra del caso de Planet Parenthood contra Casey han muerto o se han retirado. El tribunal se ha hecho más conservador desde principios de los 90, concretamente desde que el juez Samuel Alito, autor del fallo del viernes, sucedió al juez O'Connor en el año 2006, y también desde que en 2018 el juez Brett Kavanaugh sucedió al juez Kennedy, que era un republicano, o afín a los republicanos, que había sido un voto clave en el año 1992 para preservar el aborto como derecho constitucional. Es decir, la entrada de Alito y luego posteriormente de Kavanaugh, que ambos, insisto, en este caso los 4 eran republicanos, pero tanto Alito como Kavanaugh sí que estaban sensibilizados con el tema este de Roe contra Wade. Pero el cambio ideológico más profundo se produjo cuando una jueza llamada Ruth Bader Ginsburg, famosa por su progresismo y defensora a ultranza del derecho al aborto, murió unas semanas antes de las elecciones de 2020. Bueno, como esto es tan reciente, hasta lo comenté en la contracrónica en aquel momento. Lo de Kavanaugh, cuando llegó al Supremo, también hice en aquel entonces un par de programas porque le montaron un comité de bienvenida en el Senado de muchísima categoría. Así que fue un tema del que ya hablé aquí en el programa. Bien, en aquel momento, volviendo con el tema de Bader Ginsburg, el entonces presidente, Donald Trump, ocupó rápidamente la vacante antes de que no lo dejó pasar, antes de que hubiese elecciones, por si acaso las perdía, con una jueza llamada Amy Coney Barrett, de la que también hablé aquí en su momento. Estamos hablando de cosas que sucedieron hace menos de 2 años. Esta mujer, Coney Barrett, es una republicana, una conservadora, cuyo nombramiento sentenció a Roe contra Wade. No sabíamos cuánto iba a durar, pero en Estados Unidos todos tenían claro que en el momento en que llegase esto al Supremo se lo iban a cargar. Bueno, de hecho, ella, Coney Barrett, fue quien aportó el voto decisivo para anular Roe contra Wade. Lo que muchos se están preguntando ahora es qué va a pasar de aquí en adelante. Pues claro, en esto supongo que entre unas cosas y otras habréis leído mucho y os habrán contado por televisión o redes sociales y demás. Muchos han dicho que es que han prohibido el aborto en Estados Unidos y que yo he llegado a leer que las estadounidenses tendrán que irse a abortar a Canadá o a venir a Europa, en fin, unos auténticos disparates. Bien, no va a pasar nada de eso, no va a pasar nada especial, simplemente se volverá a 1972 y eso no significa que en Estados Unidos se prohíba abortar, como mucha gente cree y como se ha dicho hasta la saciedad a lo largo de los últimos 2 meses. Serán los parlamentos de los estados, las cámaras de representantes de los estados, quienes y sus senados, los estados reproducen el mismo esquema que federal, pero en pequeñito, quienes lo decidan, según consideren conveniente. Nada más, que era lo que sucedía hasta 1972. Lo que hizo en aquel entonces el Tribunal Supremo fue decir, ya está, no podéis debatir de este tema más porque esto es constitucional y por lo tanto no se puede cambiar. Tenéis que simplemente aprobar una ley y no podéis aprobar una ley que lo prohíba, en una palabra. Eso es lo que les decía Roe versus Wade a los estados, a los 50 estados. Bien, a partir de ahora ya no existe este caso, así que cada estado podrá decidir. Los tribunales supremos de los estados, que tienen por supuesto cada uno de ellos su tribunal supremo, me da a mí que van a desempeñar un papel más importante ahora, a la hora de fijar la regulación. En el caso de que sea legal, pues empezarán a fijar los supuestos y los meses de embarazo en los cuales se puede abortar. Cada estado tendrá su propia historia, su propia ley del aborto. La cosa se hará sustancialmente más compleja y habrá un montón de pleitos. También es posible que el Tribunal Supremo aún tenga trabajo con este tema. Es una posibilidad. Si hasta él llegan casos como, por ejemplo, no sé, si algunos estados adoptan prohibiciones totales, vamos por caso, aquí no se prohíbe bajo ningún concepto, en ningún supuesto. Es decir, que no hacen excepciones, qué sé yo, por violación o por el caso de malformación del feto, que la madre, el riesgo para la vida de la madre. Que seguirán tratando, me da la impresión, este tema en el Supremo, les guste o no les guste, porque ya digo, es un tema que enciende mucho los ánimos y que el debate, ojo, es un debate que se debió dar hace 50 años y no se dio precisamente por culpa del Supremo. Esa es la realidad. En Estados Unidos, de cualquier modo, para muchos esto es un disparate, esto de que el Supremo se haya
arrogado la facultad de tirar el caso Roe contra Wade. ¿Por qué? Pues leí el otro día que esto había sido dictado, esta sentencia, por jueces que no han sido elegidos democráticamente, sino por presidentes. En este caso, pues un par de ellos, que son Kavanaugh y Coney Barrett, elegidos designados directamente por Donald Trump. Pero claro, al decir eso, ignoran que el propio caso Roe contra Wade fue todo un ejercicio de poder judicial. Caray, os decía antes, Blackmun, el que hizo el informe, el final, el que redactó la sentencia, vamos, había sido puesto ahí por Richard Nixon. El caso Roe contra Wade, si algo se le podía criticar era eso, que venía directamente de los jueces. En aquel entonces, 7 jueces aseguraron que el aborto era un derecho constitucional, a pesar, y esto es cierto, de que no se menciona en parte alguna de la Constitución y no tenía antecedentes en el derecho común estadounidense. Que el aborto no figure en la Constitución es, yo creo, el punto fundamental. En 1973 creyeron encontrar un punto de apoyo en la 14ª enmienda, una enmienda ratificada en 1868, es decir, hace bastante tiempo. Pero claro, esto del aborto es un tema del que no hablaban nuestros antepasados, ni en el siglo XVIII, ni en el siglo XIX, ni en buena parte del siglo XX. Es que no es posible encontrarlo en las legislaciones, ni siquiera en el debate público hasta ya el último tercio del siglo XX. Ojo, y estoy hablando en Occidente. En otros países del mundo es algo que no se puede inventar todavía hoy. Hasta el último tercio del siglo XX, el derecho al aborto no se reconocía en lugar alguno, ni en las leyes de ningún estado, ni en las constituciones estatales. Aquí se presenta entonces el problema de que otros derechos constitucionales que consagró el Supremo, como el matrimonio homosexual, por ejemplo, esto es de hace relativamente poco, 2015, ya había muchos estados donde los homosexuales se podían casar, pero lo que hizo concretamente el Obergefell contra Hodges es de hace poco, ya digo, de hace, pues nada, 7 años, lo que hizo es que decirles que no podían ilegalizar eso, o el de los anticonceptivos del año 65, que os decía antes. Claro, estos están en el alero ahora. Y sí, efectivamente, así es. El propio Clarence Thomas lo expresó de una manera bastante clara. Insistió en que el Supremo debería revisar todas las sentencias anteriores, en las que se han encontrado derechos en la Constitución sin que ésta los mencione de manera explícita. A esto Thomas lo ha denominado en inglés substantive due process, es decir, debido proceso sustantivo. Pero aquí, claro, nos encontraríamos con algún problema. Por ejemplo, anular el fallo de Obergefell contra Hodges de 2015 sobre el matrimonio homosexual, esto pondría en peligro cientos de miles de contratos matrimoniales que quedarían invalidados en los estados en los que decidiesen abolir el matrimonio gay. Bien, ese precedente se debe mantener, porque el daño que se produciría de no hacerse así sería muy grande. Luego, respecto al aborto, no entro ya en la cuestión de los anticonceptivos, porque eso se da por supuesto, claro. Respecto al aborto, el debate pasará ahora de los tribunales a los parlamentos y a la propia calle, lo cual debería ser bueno para el Poder Judicial, que ese no es su trabajo, no debería ser su trabajo hacer las leyes. Es poder judicial, no poder legislativo. Los demócratas parecen tenerlo claro, el otro día ya lo advirtieron, que esto no era el final, al contrario que al principio, que eran del derecho al aborto, un tema clave de la campaña en las elecciones de medio término, que serán en noviembre de este año. Bien, ese yo creo que es el modo de abordar este tema. Los que están a favor y en contra del aborto tendrán ahora que imponer su criterio mediante persuasión, no mediante mandato judicial. Algunos en el movimiento Provida, por ejemplo, quieren que el Congreso prohíba el aborto en todo el país. Esto lo decían el otro día algunos. Pero claro, eso es incoherente con respecto a lo que esos mismos Provida vienen defendiendo desde hace tiempo. Querían que esto volviese a los estados. Bien, pues ya está en los estados. No es decir, vale, ya está en los estados, bueno, pues ahora queremos lo contrario, pasar de un lado a otro, darle la vuelta a la tortilla, en una palabra. Luego, una prohibición a escala nacional sería una injerencia inconstitucional en las competencias estatales. Imponer lo que piensan respecto al aborto en Mississippi o en Texas en los 50 estados sería tan absurdo como intentar hacer lo propio pero a la inversa, con lo que piensan en Nueva York o en California. Lo único, de hecho, como os comentaba antes, que consiguió Roe contra Wade fue, aparte de alentar una polémica que ha durado casi medio siglo, fue retrasar un debate que debe darse en los estados, que entre los propios estadounidenses,
Debe darse en estado por estado. Serán sus habitantes quienes lo decidan. Los de California no deben imponer sus criterios sobre los de Alabama y los de Alabama los suyos sobre los de California. Esa es la grandeza, una de las muchas grandezas de los estados descentralizados. Si alguien partidario del aborto vive en Texas y eso le turba, pues tiene dos opciones. Una, pelear dentro del estado para que se reconozca ese derecho, ganando las elecciones, y la otra, marcharse de allí. Nadie le impide mudarse a un lugar que sea más afín con sus convicciones morales. Lo mismo vale para un neoyorquino antiabortista. Las razones para prohibir el aborto son tan buenas como las que apoyan su legalización. Bien, ese debate no debe librarse en los tribunales, sino dentro de la sociedad civil. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con David, que tiene una consulta sobre la deuda pública. Solo quería consultarte una duda que me ha surgido últimamente con el tema de la deuda española y todos los créditos que nos ha ido dando la Unión Europea. A ver si tú me puedes sacar de esta duda y espero no decir muchas tonterías porque es algo que yo no soy economista, pero España tiene una deuda ahora mismo del 120% del Producto Interior Bruto. Supongo que los créditos que nos ha ido dando la Unión Europea han aumentado esa deuda, o sea, han aumentado nuestra deuda hasta esos niveles. Y mi pregunta es la siguiente, basada en una idea. Si a España le han dado un préstamo de X millones, pongamos 150.000, por decir algo, no sé por dónde andará la cifra, a un crédito, a un tipo de interés especialmente bajo, se podría haber hecho que con ese crédito que nos han dado de 150.000 millones, amortizar parte de la deuda que tenemos adquirida para así hacer que bajen los intereses que soportamos al tener que pagar esa deuda. No sé si sería rentable, no sé si sería lógico, no sé si sería posible, legal, lo que sea. Así que espero que me saques de mi duda. Muchísimas gracias y, como digo, haces un trabajo perfecto. Muchas gracias por todo. Pues vamos a ver, David, el Estado no pide préstamos, no es como nosotros que vamos allá al del banco y le pedimos un préstamo. No, el Estado, esto lo tiene muy bien pensado desde hacía mucho tiempo. El Estado emite títulos de deuda. Estos pueden ser bonos, letras y obligaciones. La diferencia fundamental entre ellas es el plazo de amortización. El de los bonos es de 3 o 5 años, las letras suelen ser 12 meses, aunque también las hay a 6 y a 18 meses, y las obligaciones ya son muy a largo plazo, a 10 años o más, puede haber obligaciones a 30 años incluso. Cuando el Tesoro emite cualquiera de estos instrumentos, acuden los inversores y compran. Bueno, tú mismo puedes comprar deuda pública si quieres. Una letra mismamente. A partir de, creo que son 1.000 euros, ya puedes suscribir letras del Tesoro en el mercado primario. Al secundario, es decir, al de títulos ya emitidos, no puedes acudir como particular. Otra cosa distinta son las transferencias directas de la Unión Europea. Esas van condicionadas y no se pueden emplear para amortizar deuda. Los fondos Next Generation EU, estos que los de la pandemia, vamos, son para España, le corresponden 140.000 millones y 72.000 millones a fondo perdido. Pues bien, ese dinero tiene que ir destinado a unos fines muy concretos. Ya sabes, lo de la transición ecológica, la economía digital y la resiliencia esa. Es decir, que son perfectos para que el gobierno encienda el aspersor y riegue a gusto a sus amigos. En fin, espero haberte resuelto la duda, David. Bien, vamos a seguir con Arturo, que vuelve con el tema este de los funcionarios liberales que tratamos este fin de semana en la contrarréplica. Mira, es que acabo de escuchar el programa en la contrarréplica en la que un contraescucha te pregunta por el tema de ser funcionario y ser liberal. Y me ha hecho gracia porque precisamente es mi caso. Yo soy liberal, vamos, creo que comparto un poco tu ideología y en general la tónica así de tu programa. Y soy funcionario. Llevo hace poco tiempo que me saqué la plaza. Y efectivamente me ha hecho gracia por las dos cosas, tanto la pregunta, ¿no?, del contraescucha como tu respuesta. Por un lado, yo oposité porque, bueno, no tenía mucha perspectiva de futuro laboral. Estudié una carrera que no me gustaba demasiado y una vez dentro del mercado laboral vi la realidad. Y bueno, pienso que si vivimos en un estado que hace que tengamos un mercado laboral tan nefasto como el español, con tantísimo paro, especialmente juvenil, que yo todavía estoy hasta por debajo de los 30 años, al final te tienes que adaptar, por muy liberal que seas. Si el país donde vives te da las condiciones que nos da a nosotros, pues al final hay que buscarse las castañas, ¿no?, por encima de la ideología.
Que bueno, también está la opción de irse fuera, pero mi carrera no daba muchas opciones de trabajo en el extranjero. Derecho es una carrera que no da precisamente para trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Por motivos obvios. Y luego, una vez ya dentro, tienes toda la razón. O sea, hay un montón de contradicciones que cuando las ves desde la perspectiva liberal son para llevarse las manos a la cabeza. Lo de ineficiencia es que se queda corto. O sea, es una chapuza cómo se trabaja dentro de la administración pública. Y efectivamente eso se paga con el dinero de todos. Am, Luego sí que, bueno, es verdad que hay mucho sindicalismo, mucho, no voy a decir izquierdismo, sino colectivismo dentro de la administración, tal, pero bueno, eso ya cada uno donde se quiera meter. Yo también he estado en empresas donde los sindicatos estaban todo el día dando la matraca, o sea que tampoco creo que es una cosa exclusiva de la administración. Pero sí que, bueno, quería aportar eso como mi visión siendo funcionario y siendo liberal, de que por un lado, si vives en un estado que a base de regulaciones e impuestos hace que el mercado laboral sea muy malo, porque el mercado laboral que tenemos en España es tan malo por las regulaciones que tiene, por cómo está eso, por cómo está legislado. Y por otra parte, sí, claro que es cierto que una vez que estás dentro, se vive muy bien, la calidad de vida de un funcionario es muy alta, pero efectivamente, visto desde una perspectiva liberal, es tremendamente injusto que los trabajadores menos productivos de un país sean los mejor pagados, a igualdad de condiciones, de cargos y demás con el sector privado, y los que mejores condiciones de vida tienen, pues eso, ¿no? Del horario, la permanencia en el puesto. Así que nada, es una pequeña reflexión que quería compartir a raíz de lo que he escuchado en el programa. Muchas gracias y enhorabuena por tu éxito. Un saludo. Por supuesto que se puede ser funcionario liberal, solo faltaba, Arturo. Eso sí, como decía el otro día, es posible que a lo largo de tu carrera como funcionario pues se te presenten algunos conflictos de intereses y tengas que lidiar con ellos. Pero hay una cosa que olvidé decir el domingo. A ver, no todos los empleos públicos son iguales. Si, por ejemplo, quieres ser juez o fiscal, porque es lo que deseas desde la infancia, yo he conocido gente muy joven que con 16 o 17 años ya quieren ser jueces. Bien, en este caso tienes que pasar por ahí. No puedes ser juez del sector privado porque no los hay. Lo mismo si quieres ser policía o militar. Ojo, estos son dos trabajos muy necesarios, por cierto, pero que solo se pueden desempeñar en el sector público. Así que ya seas liberal o cualquier otra cosa, si quieres ser juez, una gran profesión, por cierto, pues no te queda otra que opositar y ser funcionario. Y da igual que seas liberal o lo que quieras ser en la vida. Bien, vamos ahora con Marina, que es de Málaga y que nos habla de cómo en el resto de España cuesta a menudo entender Andalucía. Soy seguidora de tu canal de hace un poquito más de 3 años, patrona desde hace 2. Y me gustaría contestar a un oyente precisamente andaluz, un estudiante de historia, que ha participado hoy en la contrarréplica y que decía que, bueno, que en Andalucía solo es posible trabajar de funcionario o cobrar mal. Me ha gustado mucho tu respuesta diciéndole que en la Costa del Sol, donde yo resido, oportunidades laborales no faltan, y me gustaría añadir que dependiendo de los sectores, en Andalucía y en cualquier lado de España y del mundo, hay ciertas profesiones como las IT, los sanitarios, y cualquier persona que sea espabilada y tenga ganas de trabajar y sepa idiomas, pues en muchos sitios se puede trabajar. Y lo quiero conectar un poco con la visión que se ha dado durante esta campaña electoral, en la que he leído auténticas burradas acerca de Andalucía, aparte de supuestos analistas, diciendo que Andalucía era una región muy rural, cosa que me sorprende, teniendo ciudades como Málaga y como Sevilla, que no sé, desde el norte de España se tiene una percepción de Andalucía como si estos fueran pequeños pueblecitos y poblaciones, cuando por ejemplo Málaga, en el último censo, Málaga y su provincia tiene 1.700.000 habitantes, solo la ciudad de Málaga, a lo que tenemos que unir todo el mundo extranjero que vive aquí pero que no está censado, que se hipotiza que llega a los 2 millones de personas. Esto es Málaga, luego está Sevilla, Granada, Córdoba, con sus correspondientes conurbaciones. Y me gusta el toque que le ha dado diciendo que Andalucía es diversa, que no todo es igual, y que a pesar de ser la región más poblada y extensa de España y tener mucho más población que algunos países como Portugal, Suiza, Grecia, Irlanda, somos completamente desconocidos, y hay una serie de tópicos que supongo que nosotros mismos seguimos perpetuando o que no estamos lo suficientemente presentes en los medios de comunicación, pero se escucha mucho hablar, pues por supuesto, de Madrid, porque es la capital, Cataluña, País Vasco, que comparado a nivel poblacional y
y de superficie con Andalucía es un enano. Bueno, incluso Comunidad Valenciana, pero nosotros es como si no existiéramos, salvo cuando hay algún evento folclórico, algún drama o, bueno, algo de estas características, como por ejemplo las elecciones. Y no me deja de llamar muchísimo la atención. En fin, era solo para hacer ese aporte. Un abrazo y felicidades por el programa. Pues sí, Marina, por desgracia se suele simplificar todo lo relativo a Andalucía. A veces, por más desgracia todavía, se suele incluso caricaturizar, seguramente por desconocimiento. El problema, yo creo, es que muchos españoles no terminan españoles fuera de Andalucía, no terminan de entender lo grande, lo poblada y lo variada que es Andalucía. En España hay comunidades autónomas extensas, como son las dos Castillas, bueno, el caso de Castilla y León, que es incluso más grande que Andalucía, en superficie, quiero decir, pero claro, ninguna de las dos están pobladas, ¿no? Castilla y León y Castilla-La Mancha, no muy pobladas y son bastante uniformes en comparación con Andalucía. Es decir, que Segovia no es muy diferente a Palencia y Ávila no es muy distinta a Soria, a pesar de que están a cierta distancia. El acento con el que hablan los habitantes de Castilla-La Mancha o de Castilla y León, pues es muy parecido. Esa es la verdad, por no decir que es prácticamente el mismo, y tanto la arquitectura como las tradiciones son muy similares. Andalucía, en cambio, es mucho más compleja. Es que hay varias Andalucías. No se puede decir que exista un acento andaluz, como hablamos, qué sé yo, de un acento aragonés, de un acento canario, de un acento gallego. El acento de Almería, por ejemplo, es mucho más parecido al de Murcia que al de Cádiz, y el modo en el que hablan en la Sierra de Huelva es más similar al de Badajoz que al de Granada. Lo mismo podemos decir de la arquitectura tradicional o de la gastronomía. Luego, otro elemento que define a Andalucía es lo llena de gente que está, algo que sorprende a los que vienen de la meseta o de Aragón. Los pueblos allí son grandes, caray, son inmensos. Utrera, Motril o Alcalá de Guadaira es que son mucho más grandes que Soria o que Teruel. Luego hay muchísimos municipios con más de 20.000 habitantes. Luego tiene dos grandes ciudades, como son Sevilla y Málaga, que están entre las 10 más pobladas de España. También es cierto, como Andalucía es grande, pues hay de todo, ¿no? Hay comarcas despobladas y con pueblitos pequeños. Pero tanto el valle del Guadalquivir como la costa, que es larguísima, están densamente pobladas. Y cuando hay mucha gente, pues eso, hay gente para todo, ¿no? Lo mismo sucede con el empleo y la actividad económica. Se tiende a pensar, ya digo, en esa simplificación, que los andaluces son gente de campo, no muy proclive a los negocios. Y claro, uno luego visita Málaga, por ejemplo, y su área metropolitana, y descubre que aquello está lleno de negociantes y de emprendedores, y que la actividad económica es febril. Esa cantidad de gente y esa diversidad cultural, económica, geográfica, lleva a que a veces cueste entender Andalucía para los de fuera. Por eso se tiende a la simplificación, que suele ir por la vía de asimilar toda Andalucía con el Bajo Guadalquivir. Por ejemplo, los andaluces, como todos sabemos, tienen fama de ser todos muy simpáticos y luego pues pasa que el forastero llega a Granada y ahí un granadino le pega un corte y dice, pero bueno, a ver, ¿no eran todos simpáticos y chistosos? Pues no es así. Pero esos tópicos son los que el romanticismo del siglo XX y las promociones turísticas del siglo XIX, de este último siglo, vamos, el romanticismo es del siglo XIX, grabaron a fuego entre el resto de españoles. En definitiva, que para entender Andalucía hay que viajar por ella, hay que conocer a gente de sus distintas partes. Solo entonces te empiezas a hacer una idea, de lo que es aquello. Bien, pues ya terminamos, vamos con Pizarro, que nos habla del plan anticrisis de Pedro Sánchez. Para afrontar la crisis general, el gobierno va a subsidiar a quien le parezca, en función de sus intereses electorales, y con un dinero que tendrá que pedir prestado. Como siempre, cuando las cosas vienen mal dadas, el gobierno se aplica en su maldad e ineptitud para unos resultados perfectamente comprobados y previsibles que, no por reiterativos, resultan menos dañinos o irritantes. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 28, mañana 29 y habrá más contra. Hasta mañana, amigos.